Origen de Omicron en ratones. Una reciente publicación de este 1 de febrero de 2022 identificaría que un grupo de científicos chinos habrían realizado estudios y podrían determinar que el origen de Omicron estaría en ratones. ¿Cuál es el significado de esta investigación? ¿Qué es lo que podría venirse en relación a confirmarse esta hipótesis? En este video vamos a compartir esta reciente investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que habría sido publicada este 1 de febrero de 2022, en donde un grupo de científicos chinos habrían determinado que el posible origen de la variante Omicron, la B.1.1.529, la que ha ocasionado desde su aparición hasta el momento casi 90 millones de casos registrados, tendría un origen a nivel de ratones. Una investigación importante que daría sobre todo respaldo a la tercera hipótesis del origen de Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece tales membresías. Bueno, es muy importante que ante el avance de la variante Omicron, conocer cuál es su origen, porque ello podría ayudarnos a determinar qué podría pasar en el futuro con la pandemia. Es importante que hasta el momento se conocerían tres hipótesis sobre el origen de Omicron. La primera sostendría que Omicron había aparecido por las mutaciones en una población determinada. La segunda hipótesis habla sobre el origen de una variante híbrida que tendría que darse en una persona con inmunosupresión. Y la tercera hipótesis hablaría sobre el origen de la zoonosis inversa, en donde la variante, sobre todo del coronavirus, había infectado a algunos animales, habría adquirido otras mutaciones y nuevamente reinfectado al ser humano. Una situación importante que debe ser tomada en cuenta. En una reciente publicación dada este 1 de febrero de 2022, autores y científicos chinos habrían indicado una pregunta importante. ¿Podrían los ratones explicar el origen de la variante Omicron? Investigadores de la Academia de Ciencias en China registraron evidencia que la variante Omicron pudo originarse en roedores. Es importante tomar en cuenta que la rápida acumulación de mutaciones que presenta la variante Omicron del SARS-CoV-2 plantea dudas sobre su origen, si ocurrió en humanos o probablemente en otro huésped mamífero. Un grupo de colegas pertenecientes a la Academia de Ciencias de China, en Beijing, publicaron un artículo en la revista The Journal of Genetics and Genomics, cual mostrarían evidencia de que el origen de la variante Omicron del SARS-CoV-2 se habría dado en ratones. Los científicos indicaron en el documento que los resultados sugieren que el progenitor de Omicron saltó de humanos a ratones, acumuló rápidamente mutaciones y logró infectar a este huésped. Luego volvió a saltar nuevamente a los humanos, lo que indicaría una trayectoria evolutiva entre especies para el brote de Omicron. Es muy importante entender que desde la aparición de la variante Omicron, para muchos expertos científicos han indicado que esta sería la variante Frankenstein, en donde podrían tener tantas mutaciones como las mutaciones que se han descrito hasta ahora en todas las variantes. La variante Omicron tiene una cantidad de mutaciones que ha superado a otras variantes, y adquirir estas mutaciones no sería simplemente por la infección de seres humanos. La posibilidad de la zoonosis inversa estaría más clara en relación al número de mutaciones que tiene esta variante, pero sobre todo porque científicos en China habrían encontrado una especie de coronavirus similar a Omicron en roedores. La variante Omicron del SARS-CoV-2 se reportó por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021 y la Organización Mundial de la Salud la designó como una variante de preocupación a las 48 horas de ser detectada. Los orígenes proximales de Omicron se han convertido rápidamente en un tema controvertido y sobre todo de debate científico. Muchas mutaciones detectadas en Omicron rara vez se informaron en otras variantes del SARS-CoV-2, previamente secuenciadas,
lo que llevó a tres hipótesis predominantes. La primera, que Omicron pudo haberse propagado a través de una comunidad o una población bajo vigilancia. La segunda, que Omicron pudo haber evolucionado en un paciente con infección crónica por COVID-19 como un individuo inmunocomprometido. Y la tercera hipótesis hablaría sobre la acumulación de mutaciones en un huésped no humano y luego saltar a humanos. Una hipótesis que los investigadores de China estarían dando sobre todo respaldo. Las dos primeras hipótesis asumen que Omicron adquirió las mutaciones en humanos, mientras la tercera hipótesis habla que adquirió en otra especie no humana. Sobre la base del trabajo que los científicos han plantado, la hipótesis del huésped no humano de Omicron, es muy importante entender que múltiples publicaciones han confirmado de que el SARS-CoV-2 puede adaptarse en ratones. Y es importante entender que los hallazgos sugieren que las mutaciones que presenta la unión de dominio de la proteína S del SARS-CoV-2 en Omicron pudo haber permitido la adaptación a los roedores y de esta manera contribuir a la transmisión potencialmente en humanos. El análisis previo es importante entender que las nuevas variantes que pueden ser transmitidas a los humanos podrían estar haciendo un efecto ping-pong de infecciones entre especies y de esta manera generar nuevos virus y nuevas variantes. Y esto es lo que realmente está preocupando a los científicos. Si la hipótesis de que Omicron tiene origen en ratones, esto sobre todo podría llevar a nuevas variantes del coronavirus en un futuro cercano. Es importante entender que los seres humanos representan al momento el mayor reservorio de SARS-CoV-2 y con frecuencia entran en contacto con otros animales, incluido ganado, mascotas, animales salvajes, los cuales invaden los hogares en busca de alimento y refugio. Dada la capacidad del SARS-CoV-2 para saltar entre especies, parece probable que las poblaciones mundiales se enfrenten a variantes adicionales derivadas de animales hasta que la pandemia esté bien controlada. Es muy importante hacer una vigilancia viral y una secuenciación en animales. La hipótesis, sobre todo, de la zoonosis inversa, de la infección a animales y luego nuevamente al ser humano, es una hipótesis bastante sostenible. Es muy importante entender que si el origen de Omicron pudo darse a nivel de ratones, esto explicaría que en el futuro podríamos ver nuevas variantes del coronavirus, dada la zoonosis inversa que podría existir y de esta manera generar variantes que podrían ser peor que Omicron. Esta investigación es importante a ser considerada. La posibilidad de nuevas variantes originadas en animales como reservorios intermediarios de estas nuevas variantes podría darse. Debemos nosotros estar alerta y lo más importante, no debemos bajar la guardia y las medidas de bioseguridad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación publicada este 1 de febrero. Un grupo de científicos chinos habrían demostrado de la presencia de un virus, un SARS-CoV-2 similar a la variante Omicron en ratones, lo cual apoyaría la tercera hipótesis del origen de Omicron. Hasta el momento son tres hipótesis que hablan sobre el origen de Omicron. La primera hipótesis menciona que el virus pudo originarse a través de las mutaciones de la infección en las poblaciones humanas. La segunda hipótesis habla sobre la presencia de un paciente con una infección crónica de COVID-19 como un paciente inmunosuprimido y a partir de ello el virus mutar. Y la tercera habla sobre la zoonosis inversa, en donde el virus infectó a huéspedes no humanos, aprendió, adquirió mutaciones y nuevamente infectó al ser humano. Una hipótesis que la investigación que ha sido publicada por científicos chinos estaría respaldando. Ello podría dar origen a nuevas variantes del coronavirus si no tenemos adecuados protocolos para evitar la zoonosis inversa. Es muy importante entender que el origen de Omicron pudo darse a nivel de ratones y esto podría generar nuevas variantes. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.